Presentación de los editores en español. El libro La Guerra Falsa de la pareja Michael Levine y Laura Kavanaugh Levine es el testimonio de un protagonista de primera línea en la llamada Guerra de las Drogas, guerra en que se juega la suerte de millones de personas en el mundo y, especialmente, en la región andina. Por 25 años agente de la DEA, Departamento Antinarcóticos del Gobierno de los Estados Unidos, hoy en retiro, Levine participó en múltiples operaciones relacionadas con la represión del tráfico de drogas. Convencido de la justeza de su campaña, se sentía soldado de primera línea, pero la vida le fue mostrando que la guerra era falsa en verdad. Mientras los agentes de la DEA se esforzaban por detener a los narcotraficantes, Levine observó cómo sus jefes se interesaban sobre todo en la publicidad y los fondos que conseguirían del Congreso norteamericano. Además vio cómo la CIA protegía directa o indirectamente a los mayores narcotraficantes, dándoles cobertura para salir de los Estados Unidos y participar en golpes de Estado. Fue testigo de las desapariciones que generó la dictadura argentina, de la acción de asesinos por gusto de su policía política, de la injerencia argentino-norteamericana en Bolivia para el golpe de la cocaína, golpe de Estado de García Meza, del papel de Luis Arce Gómez, Roberto Suárez, además de otras irregularidades. Finalmente constató que sus esfuerzos y los de sus colegas resultaban vanos. Los Estados Unidos estaban perdiendo la guerra contra las drogas, habían aumentado los drogadictos, la violencia, la corrupción y el negocio mismo de la droga. Todo ello fue socavando su fe, al extremo de decidirlo a develar la realidad y denunciarla ante el público. Levine, norteamericano de origen polaco, con aspecto latinoamericano, publicó en 1990 su primer libro Deep Cover, Encubrimiento Profundo, bestseller en los Estados Unidos y Europa, donde denuncia la pasividad, la incompetencia y los subterfugios de la jerarquía de la DEA en la absurda guerra de las drogas. Su siguiente libro The Big Wild Lie, The CIA and the Cocaine Crack Epidemic, que lo presentamos con el título La Guerra Falsa, aprobado por el mismo Levine, es la primera traducción a nuestro idioma. En su testimonio, Levine relata las experiencias que tuvo como oficial de la DEA destinado a Buenos Aires desde 1979. Confirma la participación de la CIA y la dictadura militar argentina en el golpe de Estado de García Meza, poniendo a su vez al desnudo la extraña relación de la CIA con la DEA. CIA y DEA no siempre están de acuerdo, salvo en sus instancias superiores. La primera no solo protege a narcotraficantes, sino que no pocas veces ella misma entra en las operaciones ilícitas. La CIA determina qué y cómo hacer o no hacer, en tanto que la DEA debe aparentar que hace la guerra contra las drogas. Levine despeja la historia oficial, dando fundamento a lo que muchos sospechaban, la ineficiencia, la corrupción y los intereses encubiertos de los organismos de los Estados Unidos que a diario se inmiscuyen en asuntos internos de todos los países. La lectura del libro desmentido, como es obvio por los que Levine llama los ternos, es muy ilustrativa, pues muestra que lo invocado ayer, el comunismo, hoy es la guerra de las drogas, la cortina para intervenir en los países chicos y pobres. En realidad, dice Levine, es un fraude mortífero. Más allá de lo que puedan opinar los organismos aludidos por Levine, su libro fue elogiado a fines de 1993 por los diarios The New York Times y Los Angeles Times y empezó a tener una circulación internacional. En Bolivia, la embajada norteamericana en La Paz manifestó. De la misma manera que la Embajada de los Estados Unidos de América respondió el año pasado, cuando Michael Levine publicó su primer libro de ficción, esta misión diplomática afirma que no existe absolutamente ningún elemento de verdad en las aseveraciones contenidas en su último libro, Hoy, La Paz, 8 de diciembre de 1993. Pero los bolivianos vivieron los resultados de lo que relata el autor, golpes de Estado, represión, muertes, etc. Con la lectura del libro, podremos saber quién hace ficción y quién dice la verdad. Es por esta razón que Acción Andina Asterisco, con el apoyo del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIB, estimó importante y oportuno publicar el testimonio de Levine en español, proponiéndose su difusión en la región andina como una gran denuncia, base para una reflexión más amplia sobre esta guerra falsa. A la expresión, que dramáticamente subraya Levine, mi seguro de vida consiste en denunciar, añadiríamos que esta audaz denuncia es un elemento más para realizar una acción en la región andina, cuyos habitantes buscan resguardar su propio seguro de vida. A los Levine, con quienes compartimos en algunos eventos internacionales, a muchos de los cuales asisten para declarar como testigos de excepción, les agradecemos por su valioso aporte, que lo estimamos una contribución desde las entrañas mismas del norte.
Un aporte que da más luces respecto al fraude mortífero de la guerra falsa. María Loman, Jorge Hurtado, Gregorio Lanza. Acción Andina es una plataforma de intelectuales, científicos y políticos de la región andina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que buscan ofrecer alternativas de paz frente a las políticas represivas y de injerencia promovidas actualmente desde el norte en la lucha contra las drogas. Dedicatoria. Este libro está dedicado a la memoria de mi hijo el sargento Keith Richard Lovin, de la Policía de Nueva York, asesinado el 28 de diciembre de 1991, al tratar de evitar un robo a mano armada, cometido por un adicto al crack con un historial de 2 condenas previas por asesinato. Mientras la CIA nos traicionaba y nuestros líderes hacían la vista gorda, quedó en manos de los organismos policiales limpiar el desastre en que habían convertido a los Estados Unidos. Y aún continuamos pagando con nuestra sangre y la de nuestros hijos. Está también dedicado a todos los policías muertos en la campaña contra las drogas en las calles de los Estados Unidos. Para Laura, cuya visión, sabiduría y talento están en cada página de este libro y cuyo amor lo inspiró. A aquellos muchos lectores de mi primer libro, que me escribieron llenos de frustración e ira, esta es la historia que prometí publicar, la historia que los políticos no podrán ignorar. M. Levine. El presidente de Bolivia prohíbe la presencia de la DEA al citar el libro La Guerra Falsa escrito por el antiguo agente de la DEA Michael Lovin. El 3 de marzo de 2011, el presidente de Bolivia Evo Morales se comprometió frente a la prensa mundial que jamás se le permitiría la entrada a la organización DEA a Bolivia. Citó los eventos en la Guerra Falsa, versión traducida al español de The Big White Lie, como prueba del uso encubierto de la guerra contra las drogas para manipular su gobierno y otros más como su justificación. Este evento fue en gran parte ignorado por los principales medios de los Estados Unidos. Como consecuencia, los contribuyentes estadounidenses, quienes pagan el precio de la guerra contra las drogas en términos de muertes y homicidios relacionados con las drogas y más de $1 billón en impuestos, continúan en la ignorancia de estos acontecimientos. Nota del autor. La historia que usted está a punto de leer es cierta. Se cambiaron algunos nombres y se alteraron ciertas descripciones, para evitar poner en peligro a agentes e informadores, para evitar violar las leyes de confidencialidad y para proteger la identidad de personas acogidas bajo el programa de protección de testigos. También he cambiado los nombres de ciertos criminales con quienes estuve relacionado durante mi rol clandestino. Por razones que desconozco, a pesar de haber violado varias leyes estatales y federales desde tráfico de drogas hasta homicidio, aquellos nunca fueron procesados y, en algunos casos, ni siquiera identificados. Nuestro gobierno americano no acusó a narcotraficantes y asesinos, por lo que podrían enjuiciarme si publico sus verdaderos nombres. Sin embargo, si los hechos que describo llegan a escandalizar a los funcionarios del gobierno, tal como lo escandalizarán a usted, estoy dispuesto a divulgar la verdadera identidad de dichos criminales. La reconstrucción de los incidentes, hechos y conversaciones en las que tomé parte se hizo con ayuda de transcripciones de conversaciones grabadas, diarios personales, copias de informes, transcripciones judiciales y entrevistas a otros participantes. Los incidentes, hechos y conversaciones en los que no participé fueron reconstruidos a partir de declaraciones hechas por los que sí intervinieron, declaraciones hechas por criminales con quienes trabajé durante mis misiones clandestinas, entrevistas a informadores, investigación histórica e informes gubernamentales. Gran parte de la evidencia acumulada en la Operación 1, incluyendo videos y conversaciones grabadas, fue destruida misteriosamente por la DEA. Por esa razón, algunas de las conversaciones descritas en estas páginas tuvieron que reconstruirse en base a transcripciones judiciales, notas de mi diario personal y otros documentos. El prólogo es una dramatización ficticia de un encuentro y una transacción ocurridos en realidad y está basado en mi conocimiento de los implicados, declaraciones de informadores y testimonios de traficantes de drogas, con los que tuve contacto durante mi trabajo como agente clandestino en la Operación 1. Los ternos a quienes me refiero en el libro son los burócratas de la guerra contra las drogas, aquellos que dirigen la guerra desde sus sillones y escritorios y frente a las cámaras de televisión, personajes para los que sus carreras e imágenes son más importantes que las vidas de los hombres y mujeres que están bajo su comando. Introducción. El senador John Kerry, durante las audiencias del Senado referentes al caso Irán-Contra, al enterarse con evidencia de la enorme participación del gobierno americano en el tráfico de drogas, incluyendo testimonios indicativos de que cuando menos 2 presidentes podrían estar criminalmente implicados.
Manifestó que nuestro sistema judicial ha sido pervertido, convirtiendo a los organismos de seguridad en canales para el flujo de drogas dentro de los Estados Unidos. Destacó con asombro que mientras los contribuyentes pagaban impuestos, más de 100.000 millones de pesos, para campañas antidroga, su propio gobierno estaba en complicidad para inundar su país con drogas. En una gran muestra de ultraje, proclamó que el pueblo norteamericano había sido traicionado. A pesar del gran despliegue retórico del senador Kerry, ni un solo funcionario del gobierno de los Estados Unidos fue acusado de violar las leyes sobre drogas. La evidencia que hubiera puesto a muchos personeros gubernamentales en la cárcel por crímenes con sentencias mínimas de 10 a 20 años en vez de las benignas sentencias de servicio comunitario, fue dada al comité de Kerry en sesiones secretas y nunca será revelada al pueblo norteamericano. La gran confidencialidad se debió supuestamente a razones de seguridad nacional. Después de leer este libro, usted sabrá que estas razones no pueden ser ciertas. Se ha hecho mayor daño a la seguridad nacional con esa falsedad y con la avalancha de drogas que se produjo a continuación. Jack Bloom, investigador principal de Kerry, a tiempo de renunciar, declaró: "Estoy asqueado a muerte de las verdades sobre las que no pueden hablarse". Como agente clandestino de la DEA, con 25 años de experiencia en casos desde Bangkok hasta Buenos Aires, fui testigo de las más escandalosas de esas verdades. En este libro, esas verdades serán publicadas por primera vez. En estas páginas conduciré al lector a través de la odisea que me tocó vivir a lo largo de 6 años. Usted oirá las palabras que oí, será testigo de lo que yo y otros hicimos, y descubrirá las verdaderas razones de la epidemia de crack y cocaína en los Estados Unidos, las razones que los políticos han estado encubriendo. Usted verá cómo la CIA pervierte el sistema judicial norteamericano protegiendo a narcotraficantes y asesinos, así como jueces y fiscales federales sospechosos de violar leyes sobre drogas han sido protegidos de toda investigación, igual que una bella mujer sudamericana, conocida como la reina de la cocaína, que ha sido responsable de los cargamentos más grandes de cocaína que han entrado a los Estados Unidos, fue capaz de seducir a la CIA para que destruyera a todos sus competidores, la protegiera de procesos legales y le pagara una fortuna por sus servicios. También descubrirá cómo el único gobierno de Bolivia, país que produce la materia prima para cerca de un 90% de la cocaína que entra a los Estados Unidos, que quiso colaborar con la DEA para derrotar a los barones de la droga, fue traicionado y puesto en manos de paramilitares apoyados por la CIA. Al mando del criminal nazi Klaus Barbie, también protegido por la CIA. Finalmente, usted se dará cuenta, como yo, de la peor traición a los Estados Unidos, como sin la protección y apoyo de la CIA a criminales de guerra nazis y narcotraficantes, nunca hubiera existido la corporación General Motors de la cocaína en Sudamérica y la resultante epidemia de crack y cocaína en los Estados Unidos. Una mentira blanca es una falta de veracidad bien intencionada. La CIA quisiera que creamos que proteger a narcotraficantes en las 2 últimas décadas, desde las tribus productoras de heroína en el sudeste asiático durante la guerra de Vietnam, hasta los contras nicaragüenses traficantes de cocaína, fue una acción bien intencionada, con el fin de proteger la seguridad nacional y que sus mentiras al pueblo norteamericano fueron inocentes. La verdad es que lo único blanco de sus mentiras son las toneladas de cocaína que nos han inundado a causa de sus acciones. Estas mentiras no tienen nada de pequeñas, hasta la fecha han matado a más norteamericanos que las guerras de Vietnam y Corea combinadas, incluyendo a mi hijo, oficial de policía de la ciudad de Nueva York asesinado por una pandilla de adictos al crack, y a mi hermano, que se suicidó después de 19 años de adicción a la heroína. Estas mentiras han causado el peor deterioro en las condiciones de vida y valores familiares de la historia de los Estados Unidos, cuestan billones de dólares en impuestos, crímenes relacionados con drogas y otros costos sociales, además de 2 generaciones de bebés con daños cerebrales que están destinados a padecer patologías sociales. No obstante, ninguno de los responsables de estas mentiras ha ido a la cárcel. Aún. Sin más preámbulos, descubra usted la mayor, más blanca y más mortal mentira, la guerra a las drogas. Prólogo. Cali, Colombia, 11 de noviembre de 1980, 2 de la mañana. La banda de salsa se contoneaba al compás de la música, los cuerpos cubiertos de transpiración de los músicos giraban al ritmo que iban creando. La sala de baile se encontraba atestada de gente vestida de seda importada y cubierta de joyas. Los olores de los perfumes exóticos se mezclaban con la hediondez de la selva, a pesar del aire acondicionado. El cantante, un negro panameño,
cantaba, me abriste tu corazón, mamita. Colombia te canto. Afuera, la música amplificada recorría la noche tropical, las luces de la mansión eran visibles a kilómetros de distancia. Un guardia, vestido de caqui y con una metralleta Uzi al hombro, se movía entre las filas de automóviles de lujo. Siguiendo el ritmo, el guardia repetía el estribillo, Colombia te canto, mamita linda, Colombia te canto. Dios mío, no aguanto más. Haciendo una pausa, el guardia se apoya en un porche negro y saca un pequeño frasco de polvo blanco del bolsillo de su camisa. Decididamente, no existe en el mundo nada más blanco, brillante y seductor. Qué cosa más linda, dice insertando el frasco en su fosa nasal derecha, e inhalando profundamente. Otro guardia con gafas oscuras y su respectiva metralleta Uzi lo mira sin expresión a unos metros de distancia. Otros dos guardias vigilan la entrada, punto donde termina el círculo de luz y el incesante ruido de la selva ahoga a la música. Sus dedos se crispan en los gatillos, a lo lejos varios automóviles se acercan con sus faros, únicos puntos de luz en la oscuridad de la noche. Uno de los guardias, un colombiano fornido buscado en los Estados Unidos por narcotráfico, se movió en la garita y desapareció en las sombras. El otro, también colombiano y acusado de múltiples homicidios en Miami, un hombre delgado que nunca sería reconocido en las fotos de los carteles en que la policía anuncia que se lo busca. Su rostro había sido desfigurado por la explosión de una bomba, quedando solo una fracción del labio superior en una sonrisa permanente. El hombre se movió hacia el centro del camino, vigilando los automóviles que se aproximaban. Dentro de la mansión, la banda comenzó a tocar otra salsa y la fiesta se puso aún más animada. Algunas de las caras más conocidas en Norte y Sudamérica, gente de negocios y políticos, deportistas y celebridades, se codeaban nerviosamente con la élite de la mafia colombiana. Los invitados o bailaban en el salón principal o se agrupaban en pequeñas habitaciones laterales inhalando a gusto la cocaína ofrecida por los mozos en bandejas de plata. Algunos aspiraban cocaína con pequeñas cucharillas de plata con mangos en forma de cabezas de diablo, que semejaban caricaturas del anfitrión de la fiesta, Octavio Papo Mejía. Papo, rodeado de guardaespaldas, se movía entre los invitados. Vestido de la mejor manera, desde sus zapatos italianos y traje de seda blanca hasta su Rolex con diamantes engarzados, era el vivo retrato del varón de la droga de Hollywood. Con solo una diferencia: Mejía era real y mucho más peligroso que cualquier invento de un guionista. En Miami corría el rumor de que Papo había matado a un hombre por no haber saludado a su padre. Este le había enseñado negocios inseparables de la cocaína y la muerte. Su padre fue ametrallado y muerto a los 42 años, a plena luz del día, en un centro comercial de Miami. Sus asesinos, 3 miembros de una banda rival de narcotraficantes, comandada por la ignominiosamente conocida madrina, Griselda Blanco, destruyeron el cuerpo de tal modo y con tanta hazaña, que no se presentó un solo testigo entre la multitud que presenció el hecho. Este fue el inicio de la guerra de la cocaína, que generó violencia desde Miami hasta Medellín, a principios de los años 80. Según los rumores, el joven Papo debía ser la próxima víctima, pero sus enemigos fueron muy lentos. El astuto asesino inició una matanza que dejó un río de sangre en las calles de Miami y una flotilla de cadáveres flotantes en las vías fluviales del sur de Florida. Durante esos años, los agentes de la DEA y la policía llamaban a los narcotraficantes colombianos, los desechables, por la rapidez con que eran asesinados y reemplazados. En ese submundo sustentado por la violencia que fluía desde la cuenca del Amazonas hasta el corazón de Miami, nadie era más temido que Papo. El aura de Papo era como un campo magnético. La gente decía que se sentían escalofríos en su proximidad. Era esta aura la que atraía a las celebridades. Para los ricos y poderosos, aburridos y abrumados por cuestiones de tiempo y dinero, el codearse con Papo Mejía era como vivir al borde de un precipicio, algo irresistible. Sus invitados se apartaban de él como por arte de magia. Cualquier conversación intrascendente con el colombiano podía tener consecuencias mortales. Esta noche existía una razón especial para alejarse de su camino. Papo estaba furioso. Papo miró su reloj. ¿Qué se creía esa puta Atalá de Bolivia? Espinosa había dicho que ella llegaría a medianoche. Si no llegaba, la haría destripar en la calle principal de Ciudad de Panamá, o donde la encontrara, a plena luz del día. Sí, enviaría a Eduardo Pineda a hacerlo. No, coma.
Lo haría él en persona y después les daría de comer sus entrañas a los perros vagabundos. La fiesta era en honor de ella, y todo el mundo había venido a ver a la legendaria belleza que vendía cocaína para el gobierno boliviano. Papo había invitado hasta a su mejor cliente americano, el alemán, quien llegó desde Miami. El iniciar contactos con esta mujer mostraría al mundo de la droga que Octavio Mejía había obtenido el logro más grande, acceso directo a la mejor fuente de pasta a base de cocaína, los depósitos del gobierno boliviano. Sí, con esto se pondría a la altura de todos esos otros hijos de puta, Pacho Cuervas, la familia Ochoa y aún de Pablo Escobar. Si la mujer no aparecía esta noche, sin importar quién la protegiera, les daría una lección a todos esos maricones bolivianos que nunca olvidarían. Y ese cabrón de Mario Espinosa. Después de todo fue su idea ofrecerle joyas y el Mercedes-Benz a la mujer. Espinosa le había dicho antes: nadie sabe lo que ella piensa, está chiflada y es impredecible. Pero si a Sonia Atalá le parece que hará un buen trato, vendrá. Ofrezcámosle joyas y un Mercedes como regalo, además del dinero. Y también una fiesta enorme, con invitados de primera. Si el muy maricón se equivocó esta vez, le prepararía una muerte especial. El solo pensarlo lo tranquilizó por el momento. Sonia Atalá se puso cómoda en el asiento del Mercedes y encendió un cigarrillo. A su lado estaba Nati. La música del estereo del automóvil le hizo recordar cuánto le gustaba la salsa, tan distinta de la música folclórica boliviana. Tal vez esta noche, después de los negocios, si la gente era simpática, podría bailar un poco. ¿De qué sirve la vida sin un poquito de salsa? El coche dio un giro brusco y se iluminó súbitamente. A pocos pasos se veía una reja abierta y un hombre con una metralleta al hombro. ¡Ay, Dios mío!, susurró Nati, mírale la cara. Sus uñas se clavaron en el brazo de Sonia. No te asustes, mi amor, sonrió Sonia. Parece que estuviera sonriendo, ¿no? Abrazó a Nati, gozando de la cercanía de su cuerpo. Le encantaba llevar a Nati al lugar donde fuera. Ver el mundo con los ojos de Nati era como verlo con una inocencia perdida hacía mucho tiempo. No sé por qué haces esto, dijo Nati, con la mirada pegada en la cara de Pesadilla, que parecía flotar en el resplandor de los faroles del automóvil. Tienes a los clientes más grandes del mundo a tus pies. ¿Para qué necesitas esto? Sonia apartó el pelo de Nati de su hermoso rostro, diciendo: son negocios, querida mía. Su dinero es tan bueno como el de cualquier otro hombre. No podía contarle a Nati la verdadera razón por la que se encontraban allí. Nati se paralizaría de terror y Papo se daría cuenta inmediatamente de las intenciones de Sonia. Hacer tratos con un perro asesino no tiene sentido, a menos que se tenga un plan preparado. La gran demanda de cocaína en los Estados Unidos estaba llegando a un nivel como nunca antes. Y el trabajar para Luis Arce Gómez, ministro del Interior de Bolivia, había puesto a Sonia en una posición extremadamente poderosa. Ella se había convertido en una celebridad del bajo mundo, en uno de los miembros más altos de la mafia cruceña, que estaba a cargo del suministro del 80% de la cocaína del mundo. Recibía invitaciones de embajadores, estrellas de cine, diplomáticos y líderes militares y se le concedía el trato privilegiado que se asignaba a la realeza. Vamos a inundar las fronteras de los Estados Unidos con cocaína, Lucho se había jactado, poco después de haber tomado el poder. Y en los 6 meses transcurridos desde el golpe de Estado, Sonia se había encargado de que la fanfarronada se convirtiera en realidad. Ella había mostrado a los tontos que estaban ahora a cargo del país cómo convertir en oro las toneladas de cocaína depositadas en las cajas fuertes del gobierno, y también les había presentado a sus mejores clientes colombianos y norteamericanos. Y ahora que tenía instalado el sistema que llevaba droga y traía oro, los hijos de puta le pagaban tratándose eliminarla del trato. La sola idea de que pensaran que podían hacerlo, porque era mujer, la enfurecía. Les haría pagar caro a cada uno de ellos. Ella los había fortalecido y ahora los haría caer. No existía el hombre que no se arrodillara ante ella, mucho menos Lucho. Y cuando éste cayera, los otros le seguirían también. El chofer bajó la ventanilla y el calor de la selva llenó el automóvil. El guardaespaldas se tensó en su asiento, sus ojos fijos en la cara mutilada del guardia y en el arma apuntada en su dirección. Sonia sintió la adrenalina en sus venas, las uñas de Nati penetraron profundamente, pero era un dolor exquisito. Estaba lista para lo que viniera.
El guardia dio una mirada dentro del automóvil. Sus ojos se encontraron con los de Sonia. Ella devolvió la mirada y sonrió. Después de un momento prolongado, el guardia hizo una señal para que avanzaran, dirigiéndose luego al teléfono intercomunicador. Ella acaba de llegar, fueron sus palabras. Papo se enteró de la llegada de Sonia sin sonreír. Miró su reloj otra vez. Se había retrasado en 2 horas y 9 minutos. Si no salía algo de esto, serían los 129 minutos más caros de la vida de Sonia.